esos 21 gramos que separan al cuerpo vivo del cuerpo muerto, durante muchos años, muchos siglos, sirvieron para que quedara un espacio sin explicación en el cual la fe encontraba su justificación. Pero sin embargo, la ciencia prácticamente tiene o está en camino, o al menos eso vamos a tratar de ver hoy, de explicar todos esos procesos mentales, de dónde vienen, cómo se provocan. Seguimos pensando o arrastrando una idea de que el cuerpo está separado del cerebro y que el cerebro está separado de algo que no lo podemos explicar, que es la mente, ¿sí? Que es un ente que está ahí, o de la inconsciencia, o de estos procesos en los cuales le podemos dar entidad, pero es mucho más complejo. Hay una parte de nosotros que está constituido por los que tenemos alrededor, sin que nos demos cuenta. Nuestra memoria está relacionada con los recuerdos que nos pusieron otros, ¿sí? Y nosotros pusimos recuerdos en el resto. Por lo cual, puede haber conductas que uno va trasladando, movimientos, explicaciones y gestos que no llegaron de forma quizás celular. Llegaron porque vos se los dejaste al resto y el resto lo hizo y lo tomó. Mientras más entendemos la conciencia y cómo funciona, más nos vamos dando cuenta de lo simplista y divorciada de la realidad que está el concepto del alma, ¿no? Que es, tú eres uno siempre y eso es lo que trasciende, cuando en realidad en tu vida no eres solo uno, eres muchos y olvidas y me volaste la cabeza, Fabricio. Sonoro. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Qué belleza tenerlos aquí. Para nada nos acabamos de levantar. Eso no es algo que acaba de suceder. Objetos de tamaño normal. Les traigo unas llaves Allen. No, boludo. Pero no puedes trabajar con eso vos. Pues sí, no, hacer... o sea, ¿qué tiene? Sí, las uso. Tus dedos son muy gordos para eso, boludo. Me parece extremadamente gordofóbico con mis dedos, güey, pero sí. bueno. Dedo gordo dedofóbico. Sí, eso. Sí, me parece muy eso. ¿Cómo estás, puede ser querido? una ventaja en algunos casos. Bueno, ya. Durán, no. Durán. ¿Qué? No. Por favor, te pido que estamos con ¿Qué? un científico. Todavía que nos acabas de levantar, perdón. Durán. Todavía que nos acabas de levantar Pues ahorita. es que ese es el problema, güey, que estoy así como que todavía en dos bolas. Maldita sea. Déjame Él tiene el presentar. mañanero, entonces se quedó. Sí. Se quedó pensando en el mañanero que le cortamos. Déjame presentar Dale. al primer confitrión, abogado del diablo, el querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, mi queridísimo Vázquez. ¿Cómo estás, querido? Mira, hoy vamos a hablar de cómo hay explicaciones científicas para lo que durante años se le ha adjudicado al alma, pero yo creo que el invitado me deseó el infierno a mí, deseó que mi alma exista para poder irse al infierno esta mañana. No será el primero, güey. Me la recontramandé. Alguna vez me iba a pasar que se me iban a mezclar mis mundos México-Argentina y le dije el horario de México en argentino. Alguna vez iba a pasar. Yo me sentía, le escribí, le digo, me siento como el impotente que le dice a las chicas, es la primera vez que me pasa, pero juro que es la primera vez que me pasa, boludo. O sea, no, se me mezclaron. ¿Qué va a hacer? Ocurrió. Ojalá que vaya a pasar. ¿Sabes qué? Te va a pedir plata en pesos argentinos, en pesos mexicanos. No, pesos argentinos y que me la des en pesos mexicanos. Sí, eso. Claro, eso sería un gran negocio para vos. Sí. Con pesos mexicanos pueden pagar Podimo para tener la temporada completa de Condenados, pero tienen 15 días gratis con el enlace en la descripción. Entonces lo pagan después de los 15 días porque obviamente les va a encantar y se van a quedar, pero tienen 15 días gratis para escuchar 12 historias de 12 personajes que sufrieron la condena de las iglesias cristianas por haber querido impulsar la ciencia, la filosofía, la astronomía, la medicina. Nuestro invitado hubiera ido a la hoguera.
Y nosotros tres Uy, también sí, en esa sí, época hubiéramos ido todos a la hoguera, ahora podemos hacer condenados. Así que el mundo en algunas cosas está mejor. Pueden escucharlo en Podimo, solo en Podimo, y nunca más va a estar en otro lado que en Podimo. Y nuestro curso de podcasting ya está muy avanzado, ya da su clase el Corsario sobre investigación, es todos los martes y solamente se pueden suscribir por las membresías de YouTube. Adelante, Sí. Bobby. Además, en esos 15 días, o sea, ya salieron para este momento, según yo, 10 episodios de Condenados. Entonces, para este momento ya se pueden echar esos 10 episodios y van a decir, ¡ay, qué bonito! Sí me quedo. Estos 15 días de prueba me convencieron. Entonces, Totalmente. eso. Mira, querido Vas, aquí te voy a presentar a la bella durmiente de este cuento llamado Herejes el Podcast, el Corsario. Alejandro Durán, ¿cómo estás? Bien, güey, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? parece- Güey? Todo aquí quitándonos las lagañas Sí, todavía, sí, güey. güey. Qué horror, güey. Sí, yo tengo todavía los ojos hinchados, pero aquí la gorra hace que no se me vean. Muy contento porque es un tema que a mí me gusta mucho, que es que creo que hay que desmitificar muchas cosas que hemos escuchado, incluso argumentos, ¿no? Argumentos Claro, de que Claro. cuando te mueres dejas de pesar no sé cuánto. Eso, porque el eso, alma se argumentos va. científicos. Bueno, sí, hay muchas cosas ahí que me gustaría hoy, Ajá. que nos sirva de tumbaburros este episodio. Ujú. Y bueno, ya saben que si quieren una gorra como la que tiene el Basqui, pueden ir a Le voy a regalar una al invitado. chunchos.mx, playeras, hoodies, gorros, gorras, bolsas, tazas, en fin. Pásele y lleve mercancía. El de Vasqui Herejes. promete Bueno, tanta merch que cada Sí, que sí, viene a México promete yo a creo que todo se va mundo. con las maletas llenas de Pero ropa cumplo. de herejes. Pero Sí. cumple, Sí cumple. boludo. Yo no estoy cumple, diciendo que güey. no, yo solo estoy diciendo que debes de traer como una maleta extra. Sí. Para- ¿Ves cómo Pasada siempre está a la traje un defensiva? montón. Hoy no puedes estar a la defensiva. No, no lo está No, Hoy diciendo. me no puedes. Hoy me pueden flagelar todo Sí. lo que quieran. Pero preséntanos mejor al invitado que Claro ya que sí. estamos Uf, aquí. tenemos un invitadazo, amigos. Traemos a Fabricio Ballarini, que es biólogo de la Universidad de Buenos Aires. Aparece en diferentes medios, diferentes espacios, platicándonos de ciencia y además es director de la carrera de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo Muy bien. bien, muy bien, muy bien. Despertando, Bueno, pero les bien, pido- contentos. No, mil disculpas No, porque tú no me qué, di no, cuenta tú hiciste todo del bien. cambio horario. Tú hiciste todo bien. Estuve mal. No, Pero el que mira, estuvo mal Pablo. fui yo. Solo yo. El que estuvo mal soy yo. Vos estuviste No, perfecto. Sí, no, pero- mira, nosotros necesitamos oportunidades para maltratar a Vasco. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Ok. no interfieras, por favor. No, pero en algún momento me tendría que haber dado cuenta que era las 10 de la mañana acá. Era muy temprano en México y era un sábado. Y eso no se me ocurrió hasta las 10 de la mañana que dije, me parece que estoy pifiando. No. Tú hiciste todo No, bien, bueno, entonces, sí, Igual claro. sí hemos grabado a esta hora, güey. Sí, ¿no? sí hemos No, grabado a esta esta hora, hora sí, sí. pero a las 7 no, pero a las 8 sí, a las 8 sí. Sí, depende de Buenos sí, México, sí. Güey. Pero bueno, ya estamos acá. Estamos acá, gracias Fabricio. La verdad es, si tienen oportunidad de buscar los contenidos que tiene Fabricio, buscan en YouTube videos y todo, o en su Instagram, que tiene muchísimos seguidores, porque es súper didáctico, es divertido y es muy interesante cómo explica las cosas de manera clarísima. Y vamos a ponerlo a prueba hoy. Hoy vamos a hablar de el alma, esa construcción filosófico-religiosa que sirvió durante tantos años para explicar tantas cosas, principalmente para pretender poner al hombre por separado del resto de los animales, para pretender Sí, güey. encontrar algo, una entelequia que estuviera más allá del cuerpo, porque el cuerpo se veía que se pudría y tenían que Claro. encontrar una forma De hacer de las decir, paces bueno, con eso. pero hay algo más y ese algo más se fue y entonces le empezaron a dar características, ¿no? Que es el que nos permite enamorarnos, que el alma es la que se enamora, que es la que nos da la conciencia, que es la que nos da el humor, que el humor está en el alma, que es la que nos da los sueños, que los sueños son el reflejo del alma. La vida eterna es la que nos Sí, da. que es donde se va la vida eterna. Todas esas cosas, esos 21 gramos
que separan al cuerpo vivo del cuerpo muerto, durante muchos años, muchos siglos, sirvieron para que quedara un espacio sin explicación en el cual la fe encontraba su justificación. Pero sin embargo, la ciencia prácticamente tiene o está en camino, o al menos eso vamos a tratar de ver hoy, de explicar todos esos procesos mentales, de dónde vienen, cómo se provocan, y para eso trajimos a nuestro invitado que sabe un poquito bastante de eso. Entonces, Fabricio, yo quiero empezar preguntándote o como para dar una introducción a la idea. Cuando hablamos del alma, muchas veces hablamos, por ejemplo, de la conciencia. Pero la conciencia tiene una explicación, ¿no? O tiene una pretensa explicación que desactivaría todas esas ideas, ¿no? Sí, antes que nada tengo que liberarme de la presión de hablar con ustedes porque los escuché durante mucho tiempo, así que yo también tengo una fantasía de haber escuchado en viajes y viajes y viajes y ser muy fanático de algo, lo que constituye como un estado distinto al cual ahora estoy enfrentándome, que es como, bueno, estoy adentro de lo que escuchaba, ¿viste? Estoy como boludo, o sea, voy a estar en el podcast que escucho y que soy fanático y se lo cuento a todo el mundo. Así que en los primeros minutos voy a estar un poco nervioso porque me estoy enfrentando a esta fantasía de participar. Así que nada, disculpa por no saber el horario y disculpa por esta cosa de fanatismo que no me ha sucedido en los últimos años, lo cual me pone muy feliz. Pero hay algo muy, muy, muy simpático que tiene que ver con intentar explicar cuando no tenemos muchas explicaciones, que tiene que ver con las hipótesis, ¿sí? O sea, una hipótesis es una afirmación que uno da, que no la puede probar, y que de alguna determinada manera, en algún momento, alguien va a venir a probarla o no, ¿sí? Constituir, de alguna forma, una hipótesis y no probarla es tirar una idea. Y esa idea puede pegar, puede subsistir un montón de tiempo, la podemos combinar con otras hipótesis que no podemos justificar, y en algún momento se va a chocar con la realidad, ¿sí? O no, ¿sí? Con algún tipo de evidencia que puede confirmarla o destruirla, ¿sí? En estos momentos existen distintas evidencias científicas que podrían ayudar a construir nuevas ideas a través de las cuales podamos romper con esas cuestiones vinculadas a, no sé, el alma, ¿sí? O sea, algo que está ahí en nuestro cuerpo, o la separación, perdón que toque esto tan adelante, pero entre cerebro y mente, ¿sí? Porque está muy vinculado, ¿sí? Exacto, sí. O sea, ¿cómo? Porque recién hablaste de la conciencia y la conciencia es muy compleja de definir, ¿sí? Vos podés definir la inconsciencia, ¿sí? Cómo una persona pierde el estado de conciencia. Claro. Pero cómo se maneja la conciencia en el cerebro es muy complejo, ¿sí? O sea, es muy difícil entender cuáles son las estructuras que están conectadas, en qué momento vos, desconectando determinada estructura, perdés ese estado. O sea, son redes y redes y redes que se conectan, lo cual explicarlo de forma muy mecánica es muy complejo. Por lo cual, a mí me gustaría como arrancar de entender de dónde se constituye esta idea o por qué, cuál es el vacío que había para poder explicarlo y cómo la ciencia puede, por ejemplo, tocando las temáticas de las memorias, ¿sí? O del amor, que está muy vinculado con la memoria también, ¿sí? Uno no se enamora solamente de una persona, sino se enamora de una historia y esa historia la tiene que sostener y tiene que recordar quién es y tiene que, o sea, la memoria está involucrada en todo eso. Y también algo que hoy se utiliza, que es la memoria del alma, ¿sí? O sea, los registros akáshicos, no sé cómo se llama, yo estoy por fuera de eso, pero tienen en algún punto que ver con esa ilusión de que el alma se va a algún lado y tiene memoria, ¿sí? O sea, se lleva una memoria a algún lado. Así que, parte de esas ideas, y creo que fueron normales y lógicas para la humanidad, fueron necesarias para constituir hoy preguntas que tengan que ver con alguna búsqueda determinada en el cerebro. No están mal. Fueron necesarias. Tuvieron una necesidad en su momento. Claro. Y en algún punto esas
esas búsquedas nos ayudaron a construir preguntas mucho más interesantes. El tema es cómo desarmamos eso y si podemos desarmarlo, ¿sí? Porque si yo te digo, bueno, el estado de conciencia está relacionado con estas redes que se... Igual me podés cambiar el concepto de conciencia y cagué, ¿entendés? O sea, porque las definiciones se van modificando a lo largo del tiempo, porque las definiciones son humanas. Entonces, digo, a veces nos encontramos hablando de cosas que pensamos que son lo mismo, pero conceptualmente las armamos de distinta manera, ¿sí? Cuando hablamos del alma, yo pienso mucho en el concepto de psiquis, ¿sí? O sea, de la idea de psique, de un fluido, algo que recorre el cuerpo, ¿sí? Que no lo podían explicar, porque en un momento de la humanidad no le copaba mucho abrir los cuerpos, ¿sí? Porque el cuerpo era sagrado, y el cuerpo tenía que ver con de hecho, Grecia progresa mucho en la lógica, pero no en las artes que estaban destinadas a los cuerpos. O sea, estaban bastante desprestigiadas las personas que se vinculaban con el cuerpo, ¿sí? Entonces, digo, retrasamos muchísimo esa experimentación y muchísimos años después nos dimos cuenta de que cuando a una persona le pegaban un hachazo en la cabeza, se le paraba una parte del cuerpo, claro, y había que dar una explicación distinta, ¿sí? Entonces, digo, había un fluido, había algo, y como no lo podíamos abrir, como no podíamos meternos adentro del cuerpo, lo único que veíamos era la hinchazón de las venas, ¿sí? La gente cuando se ponía muy nerviosa se le hinchaba mucho las venas de la cara, las venas del cuello. Cuando uno corría o cuando uno estaba enamorado o excitado, le latía mucho el corazón. Entonces empezaron a pensar que la psiquis tenía que ver con ese fluido. Y ahí le empezaron a dar justificaciones. Cuando yo me enamoro, cuando me pasa eso, hay algo ahí que cambia. Entonces, digo, esos pasos fueron necesarios, fueron fundamentales, porque si no nos estaríamos preguntando por dónde pasa la conciencia, por dónde pasa el alma, qué es la memoria. El tema es aprender a construir distintos pasos a medida que vamos creciendo en las evidencias y no caer en discusiones que a veces no tienen sentido. Claro. Sí, también no nublarse una vez que aparece, porque vos decís, se redefine. A veces esa redefinición es una necesidad hasta corporativa de mantener tu sesgo, ¿no? Porque ya la evidencia te está dando de cabeza con que lo que vos creías no existe más, y necesitas redefinirlo para poder seguir sosteniéndotelo a vos o a la gente que te sigue, ¿no? Ya sea por una cuestión propia o por una cuestión de interés global de ese grupo, ¿no? O sea, es evidente que por más explicaciones que se le puedan dar hasta el último detalle de los procesos cerebrales o de los procesos del cuerpo, las religiones van a seguir hablando de un alma porque lo necesitan, ¿no? Porque necesitan irse ahí para seguir sosteniendo. Un apunte más y ya te dejo, Ale. Qué dañino ha sido esa separación de la mente y el cuerpo, ¿no? Y cómo desatendimos durante muchos años el cuerpo por pensar que lo único importante era la mente, ¿no? Entonces esa idea de que es todo una sola cosa es fundamental ahora, ¿no? Como era importante lo otro, pero... Sí, una cosita, Vasco, que me hiciste acordar, que hasta es muy moderno lo que estás diciendo, y es ridículamente moderno, ¿sí? O sea, tenemos que estar pensando en la pospandemia para darnos cuenta que la salud mental, no sé, era fundamental. Y hace 2 minutos la humanidad no le daba tanto interés. Totalmente. Y había un prejuicio terrible. Y las personas que estaban deprimidas no lo contaban. Y los jóvenes ansiosos, no, nada, iban a hacer, dependiendo de los países, no sé, psicoanálisis. Por ejemplo, acá en la Argentina, en el resto del planeta, el psicoanálisis no existe. Pero bueno, iban a buscar determinadas cuestiones porque era una mala palabra, ¿sí? Totalmente. De hecho, sigue existiendo, a mí me gusta mucho el deporte, el fútbol, que cuando un equipo está nervioso, como que le hacen un gesto como pensá, como si hubiese algo que separa el cuerpo de la cabeza. O sea, es todo lo mismo, ¿entendés? O sea, entonces digo, seguimos pensando o arrastrando una idea de que el cuerpo está separado del cerebro y que el cerebro está separado de algo que no lo podemos explicar, que es la mente, ¿sí? Que es un ente que está ahí, o de la inconsciencia, o de estos procesos en los cuales le podemos dar entidad, pero es mucho más complejo. No, y además también como que se empezó o sea, chances sí se empiezan a aceptar de ciertas
ciertos sufrimientos psicológicos que tenemos, pero en esas ganas de mantener los conceptos que ya existen religiosos, pues no, si te deprimes es porque tienes que ver por la salud de tu alma, ¿no? Y no por la salud de tu cerebro y tus otros procesos neurológicos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay explicaciones que, bueno, como decía el Vasco, te justifican tu creencia y es muy difícil decir me equivoqué, en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, Claro. en el ámbito científico, ni hablar, ¿sí? O sea, a mí, si alguien viene y me dice, che, vos lo que postulaste en el paper está mal, bueno, Ujú. que lo vea y vea el gráfico me va a costar muchísimo. Y eso que estoy entrenado y creo que me encanta que me digan que me equivoqué, porque Ujú. eso progresa la frontera de la verdad. Pero digo, Ujú. sí, existen sesgos por todos lados y vamos a evitar pensar que estamos errados. Ujú. Claro. Ale, ibas a decir Sí. algo. Te estoy tratando de recuperarlo en mi cabeza, pero Ok. sí tenía que decir En tu algo. alma. Sí, en tu mi alma. A ver si lo puedo construir otra vez, porque lo tengo como desordenado. Pero todo lo que intenta definir el concepto de alma o por lo que fue creado en un principio, como lo explicaba Fabricio hace rato, y toda esta complejidad dentro de este concepto y todos los detallitos que se tiene que explicar para poder construir todo el concepto, me parece que se vuelve más difícil, dado que todas las religiones actuales y cuando iniciaron, ¿no? Utilizan el concepto de alma para sostener toda una creencia. Entonces, lo vuelve para mí además de difícil de explicar, muy difícil de que la gente comprenda, que la gente que es muy creyente, comprenda que es un constructo social o que fue una construcción para definir algo, para darle lugar a algo que en un principio pues no se podía. O sea, si quieres decirle a una persona que a algún lugar te vas a ir cuando te mueres, forzosamente tiene que ser un concepto como el alma, porque pues el cuerpo, como dijo Vasco, lo estás viendo ahí que está podrido en la tierra, güey. O sea, el decirle a alguien que este pedazo del cuerpo o esta parte del cuerpo es simplemente una función distinta de la cabeza o algo que construye todo el ser, y que se queda ahí, debe ser difícil para la gente comprenderlo y también para quien lo intenta explicar, ¿no? Debe ser construir este argumento, me parece que debe ser complicado. Sí, absolutamente. Yo creo que, las explicaciones que dan las religiones, necesarias quizás en su momento para ordenar o para bajar línea, para que no hagan determinadas cosas, se abastecieron de información, del conocimiento de ese momento. Y con eso hicieron un montón, ¿sí? O sea, hicieron un montón. Pero ¿qué onda si tenían la información del comienzo del universo? ¿Sí? O sea, de la teoría del Big Bang. O sea, eso es religión pura, ¿entendés? O sea, Sí. Boludo, no existía el tiempo, ¿entendés? O sea, ¿cómo que no existía el tiempo? O sea, ¿cómo que no existía? No, es ridículo pensarlo. Y en una milésima parte de un millón, de un trillón de un segundo, se hizo algo infinito. Y todos estamos compuestos exactamente de lo mismo. O sea, si hay un Es una extraterrestre en locura. otra parte, tiene los mismos componentes que nosotros. Entonces, digo, eso es mucho más religioso que otras cosas. O sea, realmente, un físico teórico, cuando descubrió eso, porque el planteo es, ¿qué había antes? ¿Sí? O sea, ¿qué había antes de ese punto? Convergió todo. Entonces, hay un montón de teorías que si hubiesen estado en boga en esos momentos, era hermoso, ¿sí? Era mucho más justificable. Como no tenían esa información, iban a buscar cosas mucho más pequeñas, más cercanas a nosotros. O sea, yo me voy y bueno, algo de mí queda en el otro, ¿sí? En la otra persona. ¿Por cuántas generaciones? Sí, bueno, son los recuerdos. Hoy podemos explicar que vos te convertís en recuerdos de otras personas y vas a trascender, no sé, tanta cantidad de tiempo cuanto estés en esas cabezas de esas personas. Y por eso podemos justificar o entender, fantasiosamente, que quizás en algún momento nuestra conciencia podría estar en una computadora. Claro. La fantasía. Porque si mi memoria, claro. Sí, me encantaría. Muero Si por mi esa. memoria. Yo quiero esa.
Si soy en algún punto una respuesta a hechos y memoria que construí, bueno, ¿seré yo o no seré yo? O, bueno, digo, las religiones constituyeron con la escasa información que teníamos del universo, una buena explicación, ¿sí? O sea, porque si la sostenemos hasta ahora, era una buena explicación, ¿sí? Hoy sabemos a nivel científico que, bueno, por ejemplo, o sea, hay la evolución, o sea, la idea de la evolución hace que estudiemos hoy a los animales, el cerebro de los animales, porque es bastante parecido al nuestro. O sea, entonces, una rata, y bueno, procesa un montón de cosas parecidas a nosotros, procesa los mismos recuerdos. Y bueno, obviamente, si la rata tiene cierta conciencia de un montón de cosas, bueno, ahí se destruye un poco que hay una diferencia entre nosotros y los animales. Los animales tienen alma. Justo eso te quería preguntar yo, que, o sea, cuando platicas con gente religiosa o con gente que tiene la creencia del alma, te citan que esto que ellos ven como un hecho que platicábamos al inicio, no, que es que cuando te mueres pesas 21 gramos menos, por lo tanto el alma, ¿no? Entonces, dentro de la ciencia, ¿existe algún estudio, existe algún tipo de pista de que exista algo sobrenatural conectado a la conciencia? ¿O qué nos puedes platicar de...? Sí, o sea, yo busqué muchas cosas de eso. Es muy difícil buscar evidencias porque a veces la gente supone que los científicos van a buscar las ideas que ellos buscan. Claro, ¿sí? claro. Y hacer ciencia es mucho más complicado. Primero porque para hacer investigación necesitas plata, mucho dinero, es cara. Entonces, para obtener mucho dinero necesitas que alguien le crea la idea y que la idea esté buena y que diga, che, vamos a investigar eso. Entonces, no hay mucha investigación científica relacionada a esa diferencia. Sí, quizás hace mucho tiempo en el peso, pero no hay hoy un entendimiento para justificar que hay una diferencia que está vinculada a algo que se va, ¿sí? O sea, es algo casi como una fantasía inmedible a nivel de qué le pasa a determinadas estructuras o qué le pasa al cuerpo. Tiene que ver con, puede ser, no sé, líquido que se evapora. O sea, puede haber 15.000 millones de variables distintas. Entonces, digo, a veces existe una fantasía. Partiendo de la base de que sea verdad lo de los 21 gramos, ¿no? O sea, porque tampoco esa medición que se ha hecho tampoco ha sido estricta, de decir, de verdad pesa 21 gramos menos, ¿no? A veces son más gramos, a veces son menos gramos, a veces no hay diferencia, por lo que yo leí, ¿no? Partiendo de esa base. Claro, digo, por eso, digo, tenemos que, sí, tal cual. Pero cuando vos empezás a leer eso, ya al trabajo le descrees, porque claro. Si alguien está gastando 2, 3, 5, 10 años de su vida en explicar esto, ¿entendés? Dale, boludo, hay un montón de problemas. O sea, sí, para resolver que el tipo se cagó antes de morir. Y no, pues por eso, güey. Claro, boludo. Solucionó el cáncer, pero no te pongas a medir esto. Sí, no mames. Perdona. No, dale. Yo leí algo, no sé, Fabricio, si no queda como una anécdota para agregar, no tenés por qué conocerlo esto, porque me parece que es una falopa hermosa, pero encontré a 2 doctores británicos, Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, que han desarrollado una teoría sobre la conciencia, llevan como 25 años estudiándola, según la cual el alma, ellos dicen que el alma no muere, sino que regresa al universo, porque se encuentra contenida en unas estructuras denominadas microtúbulos, alojados en las células cerebrales, pero esto lo estudian a partir de teorías cuánticas. Ya valió madre, güey. Uno es anestesiólogo y psicólogo y el otro es un físico matemático de la Universidad de Oxford. ¿Escuchaste algo de esto, Fabricio, alguna vez? Sí, pero cuando meten la cuántica, ya está, se me bajó. Siento que nombraron la cuántica y siento que van bajando una cortina. Es la bandera roja número 1, ¿no? Cuántica, es otra forma de religión, ¿no? La cuántica en un punto. No mames, sí. Terrible. A mí digo, cuando vas a buscar a físicos cuánticos, que yo conozco, físicos teóricos, y hablas de cuántica, las personas me dicen, hasta a mí me cuesta entender qué es la física cuántica. O sea, yo no la puedo definir y hay gente que la está usando para explicar psicología, ¿entendés? O sea, la está explicando para... Entonces, digo, no... Si te dicen cuántica, salí de ahí. Pero, digo, hay una búsqueda. De hecho, puedo hablar un poco de la memoria porque... Dale, por favor.
está relacionado mucho con lo que vos planteás. O sea, la trascendencia tiene que ver con alguna estructura que vos tenés en la cabeza. Y hasta hace poquito, tipo a la vuelta de la esquina para la ciencia, que son, no sé, 10, 15 años, no se sabía dónde se guardaban los recuerdos. Realmente. Ok. O sea, se guardaban en la cabeza, se guardaban en nuestro cerebro, suponíamos eso, pero no había como un concepto de decir, che, ¿en qué estructura se guarda? Están ahí en las redes neuronales. ¿Dónde? ¿Entendés? O sea, ¿en qué lugar? Hoy existe cierta conciencia científica, las evidencias van llevando a una idea que tiene mucho valor, que es que en determinadas regiones de tu cerebro, en conexiones neuronales, están los recuerdos, ¿sí? Lo cual vos decís, bueno, es una boludez, me lo explicaste, ¿sí? En la sinapsis están los recuerdos. Bueno, llevarlo a la realidad. ¿Cómo carajo, perdón, en una conexión sináptica de neurotransmisores que viajan de un lugar a otro, se constituye que yo me imagine a mi perro y me aparezca en la cabeza? O sea, Es ahí impresionante. la explicación es cuando yo elimino, freno, borro o le pongo una droga para bloquear ese recuerdo, yo no lo puedo evocar. Pero ¿cómo hizo el proceso entre la conexión de tener ese recuerdo y que te aparezca? De hecho, a mí me cuesta darme cuenta o visualizar cuando me imagino la cara de mi perro. O sea, tengo que cerrar los ojos y me imagino. O sea, y a veces pienso en la información que tengo, decir, bueno, sabemos un montón de cómo se constituyó, cuáles son las redes, pero nos falta entender hacia dónde va. Va una corteza visual que se imagina esa cosa, parece. O sea, así que de alguna forma existe una búsqueda terrible por dónde están los recuerdos. Hoy aparece un nuevo actor que también empieza a patear el tablero y empieza a tocar a la religión, que es la epigenética, ¿sí? Que nadie que la toca la entiende, ¿sí? Que hay evidencias claras de que hay una búsqueda, la epigenética para las personas que no lo conocen, es, no sé, yo le heredo a mi descendencia o yo heredé como un librito, ¿sí? Como un manual. Un manual como para construir un Fabricio o una generación después, ¿sí? Entonces, eso se sabía, ¿sí? O sea, la herencia, los cromosomas, los genes, yo qué sé. Bueno, lo que se descubrió, lo que se cree, es que vos podés escribir en ese manual como con borrador, tipo, esto, dale más pelota, ¿sí? O sea, un marcador con lápiz en distintas... Y existen marcas que no sabemos si son todas heredables o no, porque existen muchos borrados, ¿sí? Algunas sí, otras no, las que son muy funcionales, pero sería muy loco pensar que esas marcas durante mi vida vayan a modificar la descendencia de otro sujeto, porque las marcas estarían dando en mis neuronas. Entonces, ¿cómo carajo mis neuronas le comunican a mis espermatozoides que yo aprendí algo y que soy biólogo para que mi descendencia, perdón, me puse nervioso, para que mi descendencia, me gusta. Para que mi descendencia tenga esa información? Entonces, digo, a cada pasito la ciencia descubre algo, como la comunicación científica está muy en mano de todos. Bueno, la toman distintas personas y en ese manoseo empieza a haber interpretaciones distintas. Entonces, existen personas que dicen, no, bueno, el alma quizás estarían, no sé, en el ADN, ¿sí? En el ARN, o sea, en fragmentos, en proteínas que, bueno, tiene que ver con que el conocimiento avanza y las explicaciones y las hipótesis también avanzan. Claro. Fíjate que la primera vez que a mí me explotó la cabeza con respecto a la conexión que tenemos, no solo entre nosotros y no solo entre nuestros familiares, sino entre las especies en general, fue cuando entendí que nuestra genética, que el código genético que tenemos está conectado con absolutamente todos los seres vivos de la Tierra. O sea, eso a mí me mandó a la chingada, exploté. O sea, y lo que decías hace rato de que hay cosas que la ciencia ya conoce y que ya tenemos una explicación que son probablemente, por no encontrar otra palabra, mucho más espirituales que un tema de los que ha inventado las religiones, ¿no? Y esta conexión que tenemos con todos los seres vivos que está en nuestros códigos genéticos y que hasta cierto punto puede ser igualito al del pasto o al de un mosco, te lleva a cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero cuando te conectas, o sea, entiendo de dónde viene esta fijación con que hay algo sobrenatural dentro de nosotros, porque
de repente te topas a gente o a ti mismo haciendo los mismos ademanes que hacía tu papá que no conociste, güey. Es O impresionante. haciendo un pariente con el que en tu vida has tenido relación y que de repente llega tú te dice, no mames, hablas igualito que él, o no mames, mueves las manos igualito que él, y nunca has tenido esa relación con él. Entonces, entiendo que de ahí partan muchas cosas, ¿no? Que digas, no tengas explicación para eso y que empiecen a hablar de memoria celular, empiecen a indagar más ahí. Hay muchas cosas a mí que me quedan en el aire, porque pues nunca me he clavado en este tema así como para poder contestarlo y no sé si exista una explicación. Pero yo me he topado muchas veces con esta idea de que a nivel celular existe una memoria que te puede llevar a tener ciertos comportamientos, ciertos rasgos. ¿Esto está científicamente probado, Fabricio? ¿Esto es real? O sea, ¿puede ser que la herencia que te dé un pariente esté en una memoria celular o solo habita en el cerebro, en las funciones cerebrales? Hoy no tenemos evidencia para pensar que esas características, ¿sí? Que tienen que ver con la conducta, con algo que te pasó, con algo que se modificó, pueda ser heredable, ¿sí? Porque todavía no tenemos una explicación de cómo ese procesamiento celular que tiene que ver con tus neuronas, o sea, cuando aprendiste a hacer un gesto, cuando te pasó algo, cuando te gustó una cosa, cuando tiene que ver con la conducta, algo que adquiriste en base al ambiente. Eso se procesa en el cerebro. O todavía no tenemos una explicación para ver si eso que se procesa en el cerebro puede mandar una orden, ¿sí? A nuestras gametas, ¿sí? Y también existen muchos borrados de esas marcas. O sea, existen distintos procesos de borrado, por lo cual tampoco podríamos saber en la actualidad, ¿sí? Si eso que quizás viajó no se sostuvo a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, te voy a poner un condimento aún más flashero, que quizás te ayude o no a este tema, que tiene que ver no con las cuestiones celulares, sino con las cuestiones de nuestra conducta, porque recién hablaba de la memoria y es un tema que a mí me fascina y me partió la cabeza muchísimo cuando lo descubrí y no le creí, entonces fui a buscar más y no le creí de vuelta y fui a buscar más y me convencí de que esos papers estaban buenos y ahora los vivo todo el fucking día y tiene que ver con que la memoria de lo que soy, de un montón de cosas que soy y de las cuales me identifico, no solamente están en mi cerebro, sino que están en el cerebro de un montón de personas que están cerca mío. Wow. ¿Sí? O sea, yo, vos, ustedes, le trasladaron recuerdos de ustedes al resto de las personas sin que ustedes se den cuenta, ¿sí? Eso se llama memoria transactiva y está estudiado desde la década del 80, ¿sí? Esa memoria, nuestro cerebro es muy vago. Guardar un recuerdo es un bardo, ¿sí? Necesita mucha energía, mucha concentración, o sea, tiene una demanda energética tal que lo que dice el cerebro es, che, pará, si esta persona la tengo acá al lado todo el tiempo y siempre es buena para acordarse de los cumpleaños, nada, le pregunto si sabe los cumpleaños, ¿sí? Más es tu mamá. Eso es lo que pasa en herejes y Vasco es la memoria. Sí, Claro. salvo hoy. salvo hoy. Hoy me pegaron el hachazo, pero en general sí soy eso, sí. Habitualmente hay No alguien... solo de herejes, perdón, pero el otro día lo mandé a Bobby al médico, que no se acordaba que él tenía turno del médico. Haciendo referencia a lo que está diciendo Fabricio, el otro día Bobby no se acordaba que tenía turno del médico y yo le dije que tenía que ir al Pero médico, ¿sabes sí. qué? Por eso estamos destinados a fracasar, porque yo ya van 3 veces que discuto contigo de cosas de, te dije, Vasco, esto te lo dije, y tú, no me dijiste. Y de repente sale la captura de pantalla y sí le dije 3 veces, amigos. Sí, tiene razón. Bueno, Bueno, destinados a fracasar. Esos roles que tienen los grupos están muy vinculados a esta conducta de poner la memoria nuestra en otros lugares, ¿sí? Pasa con los parientes, pasa con los compañeros de trabajo, pasa con las parejas, pasa con los hijos, ¿sí? Entonces, cuando una persona se va, no solamente se va físicamente, que es lo que estábamos hablando, sino se va con tus recuerdos. O sea, la angustia es superior, porque no solamente se lleva el vínculo, la piel que vos tenías, sino se lleva una parte tuya que vos depositaste en esa persona. Y por eso hablo de la tecnología, porque... Lo he visto así, güey. Oye, y por el contrario, perdón que te interrumpa, pero por el contrario, cuando se va esa persona, según estoy entendiendo, tú
te quedas aquí con los recuerdos de esa persona. Claro. Para lo que Pero te digo, usaba esa persona para recordar. ¡Ah, la madre! entonces, en esas redes hay una parte de nosotros que está constituido por los que tenemos alrededor, sin que nos demos cuenta. Nuestra memoria está relacionada con los recuerdos que nos pusieron otros, ¿sí? Y nosotros pusimos recuerdos en el resto. Por lo cual, digo, puede haber conductas que uno va trasladando, movimientos, explicaciones y gestos que no llegaron de forma quizás celular. Llegaron porque vos se los dejaste al resto y el resto lo hizo y lo tomó. Entonces, digo, hay otras explicaciones que son muy flasheras que tienen que ver con eso, con cómo somos y cómo habitamos, aunque no nos demos cuenta, los cuerpos de otras personas. Y eso es mucho más religioso. Sí, Mucho tiene más sobrenatural, tintes. ¿no? Sí, Y sobrenatural que el alma, y sin que no se puede ni pensar. Y sin embargo, es no se usa. natural, que eso es lo loco, ¿no? Cuando se habla de sobrenatural, sin embargo, es natural. Porque Sí, está hecho, sí. la naturaleza provocó Claro. eso. Oye, espera, tengo una pregunta más de esto, Vasqui, perdóname que te... Sí, yo que- también tengo una, pero dale vos. Dale vos. Sobre esto, hay cosas que nos van pasando como seres humanos y como animales que somos, que si son algo que va en contra de nuestra supervivencia, pues nos llegan a causar ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la oscuridad, ¿no? La oscuridad muchas veces a nosotros como animales nos podía representar algún peligro, entonces nos da un miedo o una ansiedad. ¿Crees que esta pérdida de memoria en alguien que muere tenga que ver con la ansiedad que nos causa la muerte de otra persona? No lo sé, pero me das a pensar que puede haber una justificación terrible, sí, a eso. No lo había pensado nunca, sí. Muy pero bien, sí. Bobby. Muy bien, Bobby. Lo pusiste a pensar al que No, sabe. Ya no lo lo había puse en pensado. una situación mala, perdón, Fabricio. No, me encanta. O sea, qué mejor que alguien me haga pensar en algo que no pensé nunca. Sí, me hiciste pensar en las herencias de cosas que nos interfieren. No sé, ¿vieron lo de la piel de serpiente? Lo del animal print en los humanos. ¿Conocen No. esos? No. Si ¿Como en la aparece ropa? O sea, la ropa que Sí. tiene el animal print. Ajá. Sí, hay en nuestros antepasados, ¿sí? Ajá. Hay genes que reaccionan por miedo a ese tipo de estímulos y lo tenemos muy Wow. tatuado. No. Entonces, se midió en humanos que si están en un lugar que tienen esa textura, te aumenta el cortisol. O sea, ¡Guau! y aunque no sepas por qué carajo No es. mames. Digo, hay algo acá que me está poniendo nervioso y bueno, tiene que ver con ese, bueno, porque evidentemente en la historia de nuestra especie, bueno, hubo animales que nos generaron Claro. determinados Pues sí, había depredadores. nuestros, claro. Güey. Entonces, hoy en nuestra cultura, bueno, no es necesaria esa información porque estamos inmersos en otras preocupaciones, pero bueno, lo tenemos tatuado en nuestros genes, lo cual me hiciste acordar a eso. Qué interesante. Yo justo te quería preguntar sobre si esta cuestión de esta acumulación de la conciencia o de la memoria de manera social está estudiada también en otros animales sociales o es una característica distintiva del humano. Porque ¿a qué voy con esto? A que todo el tiempo la idea del alma es algo que solo tenemos los humanos. Entonces, mientras más se encuentra que en nuestros parientes más cercanos o en otras especies está, más se desactiva y más queda claro que son procesos puramente biológicos. Entonces quería saber eso porque muchas veces yo he escuchado, a mí una vez leí y me flasheó, no lo podía creer, que hay, no me acuerdo ahora qué animal era, pero hay una zona, creo que es en un bosque en Alemania, en el cual generaciones y generaciones de una misma especie no entran a esa parte del bosque. O sea, porque saben que no tienen que entrar y no tienen ni idea por qué no tienen que entrar. Se estudió que en ese lugar hay predadores de esa especie, Wow. pero no entran hace generaciones. Entonces, eso que llamamos instinto en los animales, ¿no es también una justificación similar a eso que llamamos alma en los humanos y hay un montón de procesos quizás así? Sí, yo lo pensé muchas veces. En un momento
Estaba en Brasil en una playa y no sé, soltaron unas tortuguitas bebés. ¿Viste? Esas tortuguitas que estaban en un parque que la estaban cuidando. Sí. Y 1000 tortuguitas iban para la playa y una no. ¿Viste? Iba para el otro lado. Entonces era como el dilema de las personas que cuidaban de qué hacer. O sea, estuvimos laburando muchísimo tiempo para que vaya al mar y va para el otro lado. O sea, ¿la ayudamos o no la ayudamos? Y ahí me puse a pensar, lo flashero que es eso. O sea, no tiene el instinto, es alucinante, porque es una información vital, recontra necesaria, que en algún momento está heredada de alguna determinada manera, Claro, que le güey. indica a un animal que no tiene la más mínima idea que tiene que ir a un lugar que no sabe si va a sobrevivir, porque nació en la tremendo. tierra y va al agua, ¿sí? Entonces, digo, hay cuestiones instintivas que podrían justificar de una determinada manera eso, pero nosotros también tenemos instinto, ¿sí? Nosotros también tenemos instinto y los animales también lo tienen. Es muy difícil explicar científicamente o hacer una definición de algo instintivo, pero lo que sí les puedo decir, que el mismo mecanismo por el cual nosotros guardamos memoria, ¿sí? Que lo estudiamos nosotros hace 20 años, venimos trabajando en el mismo tema, el mismo procesamiento por el cual guardamos información se ve en los animales, se ve en animales no humanos, desde una aplicia, desde un gusanito, hasta una rata. Es exactamente igual, el mismo procesamiento, porque es evolución, es pura evolución. Entonces, digo, ahí la similitud de esos procesos biológicos es muy parecida, ¿sí? Muy parecida, sobre todo en el guardado de información. La diferencia nuestra, o el problema hoy que tenemos, es que el lenguaje que nosotros tenemos, muy verbalizado, o que ahora les podemos dar otros instrumentos que tienen que ver con otra comunicación que hacemos a nivel facial, de movimiento, de ojo, de lo que sea, bueno, no podemos comprenderlos, nos cuesta mucho comprender los lenguajes de otros animales, ¿sí? Desde corporales hasta, por lo cual, digo, nos cuesta entender si hacen, por ejemplo, memoria transactiva en esas situaciones. Claro. Me hiciste recordar ahorita con lo de Vasco y lo que estás platicando de esta ardilla del bosque que entierra las semillas para comérselas después. Y lo que ocurre con esta ardilla o este roedor es que olvida dónde dejó la mayoría de las semillas. Solo recuerda cierta cantidad de semillas. Y eso hace que se reforeste el bosque cada cierto tiempo porque nunca encuentra las semillas y las entierra y sale un árbol nuevo, ¿no? Y este punto me manda a mí forzosamente porque, bueno, tengo un podcast, no sé si lo sabes, Fabricio, pero tengo un podcast de neurodivergencia y trastornos mentales. A mí me manda la chingada. En realidad no lo tiene, él cree que lo tiene, pero creo el que lo podcast tengo. no existe, es solo pero lo vendí. Él habla consigo mismo y bueno, y él se convenció de Güey, eso. hace poquito tuvimos un episodio de TLP y hemos tenido, bueno, yo tengo TDA y hay mucha gente con la que he hablado y me impresiona, ahorita hablando de este tema me llegó a la cabeza todos los rasgos parecidos que tenemos las personas que tenemos estos trastornos, ¿no? Y digo, güey, no mames, si el cerebro humano dentro de un trastorno puede hacer que todos o la mayoría de los que tenemos este trastorno tengamos conductas parecidas, formas de enfrentar la vida parecidas, una impulsividad parecida, rasgos muy, muy comunes dentro de nuestra cabeza, pues la gente que no tiene ese tipo de trastornos, pues también debe de tener vínculos sociales que nos llevan hoy en día a vivir de una manera específica en sociedad. O sea, para que todos tengamos este mismo comportamiento dentro de una estructura, es porque algo en nuestro cerebro funciona de la misma manera, ¿no? En las especies siempre es así. Y esto a mí no deja de impresionarme porque justo el tener rasgos distintos con otro conglomerado social hace que ya no puedas entrar, o al menos se te dificulte entrar en esa estructura. Y esto supongo que tiene que ver también con cómo guardas los recuerdos, cómo los procesas, cómo entiendes la realidad y la manera instintiva en la que reaccionas ante ciertos estímulos sociales. Entonces, esto que estás diciendo del instinto, creo que tiene mucho más profundidad de la que realmente creemos.
Sí, me hiciste disparar muchas ideas. Primero que la ciencia no está preparada para la neurodivergencia o la divergencia, ¿sí? No está preparada. El método científico es muy complicado. ¿Por qué? Porque la ciencia busca la generalidad, ¿sí? O sea, busca un patrón general. Y cuando es distinto a ese patrón general, metodológicamente es muy complicado. Dice, aparecen los case reports de ese caso único que se estudia, pero después ese case report es completamente distinto a otro, por lo cual el concepto de neurodivergencia es espectacular porque viene a patear un tablero recontra necesario, que es que todos los cerebros son completamente distintos, que tienen ciertas generalidades, pero que cuando empezás a analizar esos procesos y vas a una profundidad terrible de esos procesos, vas a ver que son todos distintos. Hace poco salió, la semana pasada salió un paper muy interesante sobre personalidad, sobre rasgos de personalidad y genes asociados. ¡Wow! Y es interesante, ellos, no recuerdo los 5 rasgos que ellos analizan, que son de autopercepción, o sea, que son fáciles de sacar una ficha de una persona. Creo que uno es muy respetuoso, otro es extrovertido, otro tiene que ver con lo neurótico. Y lo que encontraron fue algunos genes, o grupos, loci, o sea, pedacitos de genes que estaban asociados a determinadas características. Y a mí lo que me interesó de ese trabajo es ver que cuando vos vas a ese gen, ¿sí?, que hace que una persona tenga una determinada característica, que después se refleja en una personalidad, que esa personalidad puede cambiar, está relacionado con una hormona. O sea, con una liberación de una hormona. Con un mensajero que está en un grupo de neuronas que hace que desencadene una cadena de señalización de determinados genes. O sea, entonces, todos tenemos en el fondo distintas activadores, ¿sí? Evidentemente, la evolución hizo que pese a esas diferencias, encontramos rasgos comunes. No solamente entre nuestras especies, sino en el resto. Ahí el recuerdo de lo que decían de la ardilla y su vínculo con la naturaleza. Entonces, digo, ¿cuánto nos falta de entendimiento de esos procesos? ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo, o sea, estamos viendo a la naturaleza desde tan lejos. A veces cuando dicen la inteligencia artificial en 5 años no va a hacer nada. No sabemos nada del cerebro, no sabemos cómo sentimos, no sabemos cómo nos enamoramos. O sea, estamos recorriendo el conocimiento científico con una lupa y estamos apuntando desde la luna, ¿sí? Entonces, digo, nos falta tanto para entender esos procesos. Pero sí, hay algo de la diversidad, ¿sí?, que hace que encontremos estructuras distintas de convivencia, ¿sí? Y ahí cuando se choca con la cultura, ¿sí? Porque esas personalidades pueden cambiar. Y pese a que vos tengas una predisposición genética, podés cambiar de personalidad. Y pese a que vos tengas una predisposición para estar deprimido, podés hacer un tipo de terapia, o podés tomar un fármaco, o podés cambiar una conducta, o podés evitar determinadas situaciones. Por lo cual, digo, hay una construcción hermosa que tiene la ciencia, que somos genes, somos cuerpo, pero también nos chocamos con el ambiente. Y el ambiente no son las condiciones solamente climáticas, son las condiciones sociales, son nuestros entornos, son nuestros mambos y pensamientos. Y ese es el que muchas veces determina. Sí. Ok, yo me quiero quedar 3 días haciendo preguntas, pero nos queda un ratito más nada más. Yo te hago la última y dejo a los chicos, la última mía. Hay 2 caminos por los que quiero ir, pero voy a elegir este. Te decía, cuando estábamos hablando en la semana, cuando te dije mal el horario, te decía que venía justo leyendo El Quijote y me volaba la cabeza vinculándolo con esto, como el Quijote es los primeros 50 años de su vida, es un hombre que se dedica al campo, un hombre muy serio, muy formal, que vive con su sobrina, con sus empleados, que lo quieren mucho, muy asentado en su comunidad, en su trabajo, y de repente el libro obviamente tiene 400 años, lo pretende explicar desde su afición a los libros de caballería, por supuesto que es un proceso mucho más complejo, se transforma en otra persona. Y él cree que toda su vida fue esa otra persona, fue Don Quijote de la Mancha, un caballero andante, ¿no? Y entonces, en un cuerpo, en una mente, de repente hay 2 personas, ¿no? Una que fue hasta los 50 años y otra que es de los 50 en adelante. El alma, siempre se nos ha dicho, y sobre todo en las religiones, en el cristianismo,
que es este nosotros, esta entidad nosotros incorpórea, que en un momento va a ir al cielo o al infierno, dependiendo de su conducta, básicamente con nuestras mismas características, se va a ir y va a estar ahí para toda la eternidad. Entonces, en una persona que se convierte en dos, es difícil saber cuál se iría, ¿no? ¿Cuál alma sería de las dos? Y ahí viene mi pregunta y lo ato con el Alzheimer, con las enfermedades degenerativas. ¿Qué ha estudiado la ciencia o a dónde ha llegado respecto de cuando ocurren estos trastornos, cuando ocurren estos cambios de personalidad, de recuerdos, de todo? Eso se elimina, se destruye, se bloquea, se puede recuperar. ¿Hay algo que seamos nosotros o la conformación también es ese cambio? No sé si se entendió la pregunta. Sí, espectacular. Me hiciste ir por muchos lados para intentar tirarte una respuesta que sea breve, porque me sale como reflexiones que me interesa tocar, pero no sé si... Por mí si no viene el seas caso. breve, ¿eh? Por No, mí pero Sí, no. primero que hay algo que me acordé mucho de Borges, ¿sí? Porque estamos hablando de la vigilia, ¿sí? Que es lo que estamos ahora. Pero bueno, antes, hace un ratito ustedes estaban durmiendo. Y Borges planteaba, bueno, si pasamos tanto tiempo dormidos, o sea, ¿existirá un yo que está en la noche? O sea, claro. hay otra persona que habita mi cuerpo en los sueños, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuántos de nosotros habitamos sin conocer distintos mundos, ¿sí? Yo hoy soy otra persona que el que fue hace 10 años, completamente otra persona. Soy un Quijote, ¿sí? O sea, ¿y qué es? ¿Fue el paso del tiempo? ¿Fue las decisiones que tomé? Es un proceso neuronal de poda. Recién ahora se está viendo que en determinados momentos de la vida hay procesos, o sea, se estudió en la niñez y la adolescencia que se llama poda neuronal, ¿sí? Hay dos momentos cuando sos infante y en la adolescencia donde las neuronas que vos no utilizabas desaparecen, ¿sí? O sea, por eso hay momentos en los cuales hay cambios fuertes. Pero ahora se está descubriendo que hay procesos más en la adultez, en los 40, hasta los 60 años, donde se ve una reconformación de partes del cerebro que te vuelve vulnerable a otras características que tienen que ver con, no sé, la ansiedad, la percepción, el sueño, la depresión, los estímulos, el estrés. Entonces, digo, de alguna forma, nuestro cerebro, desde hace 2 horas ahora, cambió. Es otro, ¿sí? Es otro completamente. Porque el cerebro es plástico, se va moviendo. Son cables que se desconectan y se conectan. Todo el tiempo vamos cambiando. Sí existen modificaciones muy groseras. Vos hablaste recién de un tipo de demencia o del Alzheimer, que tiene que ver con la muerte de un grupo enorme de neuronas, ¿sí? Y ahí aunque no quiera, voy a citar una idea fantástica que tiene Freud, que tiene que ver con como si fuesen una capa de cebollas. O sea, ¿cuál es el recuerdo que evocamos de nosotros? ¿Es el recuerdo original o es la última vez que recordamos ese recuerdo? ¿Sí? Entonces, es que yo cuando me acuerdo de mi niñez, viajo a Banfield, al barrio donde yo vivía, ¿sí? A la escuela número 31, o viajo a la última vez que evoqué ese recuerdo, ¿sí? Es mucho más probable. Está deformado por mí, que fui cambiando y soy otro, y por mi entorno, ¿sí? Cuando evoco una novia, una exnovia, 2 días después de haberme peleado, le evoco y me generan determinadas emociones. Cuando evoco el mismo recuerdo, la misma sensación, 10, 20 años después, no me genera nada. Entonces, el recuerdo es el mismo, pero yo soy otro. Entonces, en esa conjunción, nuestro cerebro va cambiando. Cuando hay determinadas patologías, por ejemplo, en el Alzheimer, las neuronas se murieron. Entonces, como se murieron esas neuronas, no están más esos recuerdos. Los recuerdos estaban en determinadas conexiones. Pero lo más fantástico es que hay otros recuerdos que sí perduran y que aparecen. Hoy realmente no sabemos. Me encantaría decir que tenemos una respuesta sobre si ese recuerdo inicial está o desapareció, ¿sí? O sea, pese a que evoquemos el último, ¿está el anterior? ¿Lo podemos rescatar? ¿Lo tenemos guardado? ¿Es un problema de evocación o es un problema de acceso? ¿Sí? Lo vemos muy profundamente marcado en la amnesia del infante, ¿sí? O sea, en esos 3 años, 3, 4 años que vos no tenés recuerdos, ¿sí? Sí, son tremendos.
y que son tremendos. Y cómo en 3 años te pasaron cosas fundamentales. En esos años sabés quién es tu mamá, tu papá, aprendiste a hacer un montón de cosas, a hablar, a caminar. O sea, había memoria, pero la guardaste de otra manera. O sea, Claro. quizás no había lenguaje. Entonces, digo, hay algo de la constitución de nosotros que el cuerpo cambia y la mente cambia o el cerebro cambia todo el tiempo. Somos distintos Quijotes a lo largo del tiempo. Sí hay cambios mucho más drásticos que son explicados fácilmente por la ausencia de determinadas estructuras que tienen que ver con las demencias. Pero en el fondo somos un ente que va cambiando todo el tiempo. Ujú. Ok. Verga, yo creo Ok, que yo soy un Quijote cada 5 minutos, güey. Yo olvido cosas. La otra vez le estaba platicando a un compa que yo me enojo con personas y luego se me olvida por qué estaba enojado, güey. Entonces, Sí, es qué cierto, mejor. es horrible. eso me ayuda mucho a darle una segunda oportunidad muchas veces. a Pero sí es compas que- cierto, de repente. Pero caes en el mismo error también. Porque No, es claro, cuando después también. te peleas de vuelta y dices, qué boludo que fui. Un montón de veces. Y además es una discusión constante con Pato, mi pareja, güey, que me dice, Patricia, cabrón, nos estábamos peleando hace 5 minutos, no puedes estar de buen humor, güey. Y yo, güey, Tienes que estar valiendo. ya, verga güey, ya se ahorita. me pasó, no me acuerdo. Ya olvido muy rápido las cosas y esto me lleva a que también, yo creo que tiene mucho que ver el TDA ahí, pero porque lo he platicado con otras personas con el mismo trastorno y me dicen, güey, me pasa lo mismo, cara. Entonces, esto también te ayuda de alguna manera y por eso quiero tocar el punto de que lo importante que es la memoria en cuanto a las creencias y los conceptos de uno mismo y de lo que estás percibiendo, güey. Porque me pasa mucho que como lo olvido, lo vuelvo a cuestionar. Olvido algo y le doy y lo sobrepienso, le doy 20,000 vueltas a un tema que al final me lleva tal vez a 3 conceptos diferentes o 3 respuestas diferentes y me tiene constantemente cambiando de opinión respecto de un punto del que según yo ya lo tenía muy aterrizado. Entonces, ahorita que estás hablando como de la neuroplasticidad del cerebro, de cómo ahí puede haber podas. Yo no sabía, hasta ahorita que me estás diciendo, yo pensé que la última poda era en la adolescencia y se chingó, pero esto que estás diciendo de que en la adultez también hay podas y que te lleva a cambiar, me parece sumamente lógico, porque definitivamente la persona que eres a los 40, pues no, es una persona completamente distinta, independientemente de todas las experiencias y cosas que hayas vivido en esos 10 años a lo que eras a los 30. El concepto de la vida incluso cambió, el concepto de quién eres, de quién eres para ti mismo, todo esto ha cambiado. Entonces, si la memoria es capaz de moldear una forma de pensar tan propia, pues y me vuela la cabeza cuando imagino el ancla que es la religión, que provoca que muchas personas a los 40, 50, 60, incluso 70 años sigan creyendo las mismas cosas que creían a los 14. Güey. O sea, ¿qué fuerza tiene la religión o qué fuerza tienen las ideas religiosas que se pueden quedar en la cabeza durante tanto tiempo y fijar toda una postura ideológica y toda un concepto de lo que es o no es, ¿no? Sí, me hiciste. Sí, no solamente diría la religión, sí, la política, las También. ideologías. Sí, o sea, hay algo ahí que encuentra un hueco y nosotros pivoteamos sobre determinadas ideas. Me hiciste acordar a algo que quizás te ayude a amigarte con el olvido, ¿sí? Y que el olvido es, no sé, si existe Dios, el olvido es la mejor pegada que hizo. O sea, es lo mejor. O sea, Bueno, de hecho se olvidó de nosotros. O sea, si existe, se olvidó hace rato de Sí, nosotros. claro. Porque así estamos, Lo ¿no? ejecutó así. ¿Qué tal que Dios tiene sí. TDA, güey? Ya. Eso explicaría todo, boludo. ¿Qué tal Eso que explicaría Dios todo. tiene TDA y nosotros somos ese sartén en el fuego?
en la Sí, que en tiene la estufa. TLP, me parece igual, ¿eh? O sea, yo diría sí. Tiene más trastorno límite de personalidad, pero sí. Sí, pero digo, el olvido es alucinante. ¿Sí? Ujú. No lo voy a plantear desde un olvido patológico, porque sí, una persona que se olvida cosas, bueno, puede ser que tenga un tipo de demencia o necesite algo y puede Sí, ser claro. Sobre peligroso. todo Durán sí. Pero, digo, el concepto general de olvido es alucinante. O sea, no Sí. podríamos vivir sin olvidar. ¿Sí? Claro. Porque no podríamos aprender. Eso es, cuando yo lo descubrí o cuando lo leí, dije, mierda, boludo, es cierto. O sea, yo no puedo definir no sé, un bolígrafo, un lápiz, si yo no me olvido las diferencias entre todos los lápices que vi en mi vida. O sea, mi Wow. concepto de lápiz tiene que estar relacionado con el olvido, con haberme olvidado de todas las diferencias que hay en los cientos y miles de modelos distintos. Entonces, sin olvido no hay conceptualización. Sin Claro. olvido no hay entendimiento de la realidad, ¿sí? Por eso muchas personas que pertenecen al espectro autista, donde tienen una memoria superlativa, ¿sí? Cuando evocan un recuerdo, lo evocan con tanto detalle, que bueno, que se pierden un montón de atención en otros aspectos. Pero digo, para mí, digo, lo que dijiste me iluminó, ¿sí? O sea, porque me disparó eso y ojalá que encuentres rasgos positivos del olvido, ¿sí? Lean, seguramente lo leyeron, pero Funes el Memorioso de Borges. Sí, Y recién... yo pensé en eso justo. Ujú. Y recién, no sé, Borges decía una cosa que era alucinante, recontramoderna para la época. O sea, Funes era un tipo que se cayó y en vez de perder la memoria se acordaba de todo. No Y podía su olvidar vida nada. era un calvario, ¿sí? Decía una frase alucinante que es, recordar un día le demandaba un día. O sea, su vida sería horrible recordando todo. Claro. Sí, no se sí, puede yo vivir. creo que sí. Necesitamos esa papelera de reciclaje, ¿no? Sí. En el cerebro, Sí, de sí, para sí, aventar sí, ahí sí. todo lo que no. Pero sí me parece que no sé si o sea, no me causa tanto pedo porque creo que no estoy tan consciente de qué chingados olvidé. Entonces, Claro. como no tengo eso, o sea, luego que lo que sí me genera un conflicto es que me lo recuerden. Que me Claro. digan, güey, no mames, ¿cómo se te olvida esta? Y yo, madres, pues sí, no tengo ni puta idea, no me acuerdo. Ujú. Güey. Claro. Pero sí, me parece que al final es algo mucho más provechoso en muchos casos. Más en esos me pongo más atención ahí que en lo que realmente me pudiera afectar. Creo, hasta ahorita. Sí. ¿Vos Oye, pues, tenés alguna última? Me encantó la visita de Fabricio. Ha estado muy linda esta conversación. Hermosa. Siento que sobre todo de todas estas cosas tan maravillosas que nos está platicando, pues lo que me hace pensar es que mientras más entendemos la conciencia y cómo funciona, más nos vamos dando cuenta de lo simplista y divorciada de la realidad que está el concepto del alma, ¿no? Que es, tú eres uno siempre y eso es lo que trasciende, cuando en realidad en tu vida no eres solo uno, eres muchos y olvidas y... me volaste la cabeza, Fabricio. Muchas gracias por... No, y que no nos pase Sí. solo a nosotros y al resto de los animales también. Me parece que que nos deja muy claro Sí. cómo ese hombrecentrismo no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, el antropocentrismo es ridículo y lo pensemos. La otra vez hablando con un físico, hablando sobre si había vida sobre la Tierra, esas cosas nerdeadas que uno hace, si había vida por fuera de la Tierra. Claro. Y la idea era, si existe vida y somos los únicos que estamos en el universo, tenemos la responsabilidad de llevar la vida a la vida inteligente a otra parte del universo para que se sostenga. Y me decía, bueno, no vamos a ser nosotros, va a ser otro animal que adopte inteligencia. O sea, si evolucionan los animales, van a evolucionar a tener inteligencia, una Claro. inteligencia más Claro. parecida a la nuestra. Por lo cual, digo, es una cuestión de tiempo, ¿sí? O sea, es una cuestión de adaptación. Y la gran pregunta que yo me hago es si la inteligencia realmente es una solución o es la causante de todos nuestros problemas. Porque si gracias a la inteligencia podemos desarrollar, no sé,
un consumo atroz que hace que el planeta se haga torta ahí y lo superpoblemos y no podamos controlar los recursos. Bueno, ¿es la inteligencia la salvación o nuestra perdición? Claro, porque o nuestra perdición. Es súper antropocentrista pensar que es lo máximo, ¿no? Porque es como, claro. Sí, a mí me parece lo máximo porque es lo que tengo yo y no tienen los demás, ¿no? Claro. Cuando podría ser que hay otras especies mucho más exitosas que no se van a extinguir solitas porque están cambiando su hábitat para que no sí, les sin duda, no salvo les las ratas acomode. y las cucarachas, los demás dirían, estábamos mejor sin humanos, ¿no? O sea, no necesitábamos esa inteligencia, creo. Llévatela de acá. Claro. Ahorita que dijiste lo de la vida en otro planeta, me mandó la chingada. Me mandó un TikTok que vi ayer, justo ayer, que decía... Era esos que graba la misma persona como si estuviera hablando con alguien más, ¿no? Y le dice, güey, si tenemos cuántos años mandando información al espacio de que estamos aquí, güey, ¿no? Mandamos hace un chingo un satélite con toda la información. 2, ¿no? del ser humano. 1 y 2, ¿no? Bueno, güey, con la canción de los Beatles y con no sé qué tanta mamada, güey. Y dice, güey, si tú estuvieras en un bosque, güey, y no supieras quién está ahí, ¿te pondrías a gritar? Aquí estoy, culeros. No sabes qué bestia va a salir de ese bosque, güey. ¿Por qué lo haces en el espacio, güey? Y yo, vergo, güey. Si es cierto, pinche mío desactivado, güey. Ahí. Y que no mames, ¿a quién le estamos hablando, cabrón? Hay no películas de quién terror anda sobre ahí. eso. Hay películas Sí, de terror. está ahí. Vayan a buscar los registros de las cosas que mandamos y es todo horrible. Envejeció tan mal todo. ¿Sabes Te qué? muestra una Como que humanidad siento de que es- mierda total. Siento que es como- Machista. No Una nos van a venir a mierda. visitar, ¿no? Por lo No, que mandamos, cuando no van a vengan venir. se van a querer matar. Siento que es como si hubiéramos mandado al espacio nuestro diario de a los 13 años, ¿no? Lleno de dibujos super edgy, ¿no? Ahí, Brillantina. ¿no? Sí, qué pena. Y eso lo pusimos para que lo vean el video inteligente. La carta otros- de presentación, güey. Sí, qué horror, güey, qué cringe. Hicimos el peor currículum del mundo, ¿no? Es eso. Mandamos nuestro primer currículum. Y cada año es peor currículum, güey. Cada año que pasa, güey. Ay, bueno, Fabricio, escúchame. Sí. Muchísimas gracias. Estuvo. No te puedo dar una idea lo que quiero seguir preguntando, pero no te queremos sacar más tiempo. Yo me gustaría, no quiero que me lo contestes ahora, pero yo en algún momento quiero hablar de los sueños, porque también es otra cosa que ha dado para mucha pseudociencia. Claro. ¿Podemos volver a invitarte para hablar de ese tema? Porque me parece es un tema Sí, súper sí, interesante. sí. Y puedo sumar a alguien más Dale. que sabe mucho porque hay una parte de sueños que a mí me vuelve loco y a veces cuento cosas y está bueno que también yo le pueda preguntar a otra persona o le Dale, paso me el encanta. contacto de esa persona porque sí, en el mundo de los sueños y ahora con la tecnología hay unos avances alucinantes. Yo dirijo un departamento que dentro tiene un laboratorio de sueño y cuando me cuentan los descubrimientos que hacen no lo puedo creer. O sea, hay Perfecto. gente que que se comunica desde el sueño hacia afuera y le avisa al investigador, che, me arranqué a soñar, empecé a registrar y, No. o sea, mueve así el dedo, perdón, dejo esto como spoiler, pero la persona en el sueño tiene un sueño vívido, se da cuenta que está soñando y sabe que está soñando en un laboratorio. Entonces estira el dedo así y mueve el dedo de izquierda a derecha con el pulgar para arriba y eso hace que los ojos se muevan de izquierda a derecha. Ese registro se Wow. ve, lo ve el investigador y dice, che, me está avisando que empieza a soñar. Y cuando termina de soñar y quiere dejar de soñar, vuelve a hacer lo mismo. Entonces el tipo te avisa, che, mirá, arranco a soñar y acá terminé. Así que hay vamos. descubrimientos en sueños que son ciencia ficción. Vamos, Wow. vamos a hacer ese episodio. Contanos dónde te encuentra la gente, Fabricio, Eso. para seguir tu contenido. No, la mayoría, descubrí que Instagram es un lugar seguro para mí. Había arrancado en Twitter y bueno, Uy, qué horrible. No, me qué fui de horrible. ahí, Muche, desesperadamente. muche. Así que estoy en Instagram. Si buscan Fabricio Ballarini me pueden encontrar. Así que nada, bienvenido. Y cuanto más comunidad sea de México, mejor. Porque Eso. tengo ganas de volver. Estuve hace poco y amo México, amo la sociedad. No sé, tengo muchos amigos, así que nada.
Que sean Eso. muchos no argentinos. Eso. Y a nosotros pueden suscribirse al Patreon, que tenemos ya más de 350 contenidos en Patreon. Todas las semanas subimos 2. Ahora vamos a ver si le robamos 5 minutos al invitado y hacemos algo para Patreon. Y además en YouTube Premium estamos subiendo mucho contenido también. Y en YouTube Premium está el curso de podcasting. Una clase cada uno. Son 10 clases, vamos a revisar sus proyectos. Por suerte se inscribió mucha gente, estamos felices con la repercusión. Pero vengan más porque va a quedar 6 meses las clases. Si se perdieron las primeras clases sincrónicas, quedan asincrónicas, quedan grabadas, las pueden ver. Así que suscríbanse al curso de podcasting y como les conté al principio, Condenados tienen 15 días gratis con el enlace de la descripción. Corsarito. Pues nada, vayan a chunchos.mx si quieren comprar cualquier merch de Herejes el Podcast, chismecito y café con tachas. Así que ya saben que ahí hay lo que ustedes quieran, playeras, sudaderas, bolsas y de todo. Muy bien. Bueno, pues creo que ya es todo. ¿Nos falta algo? No, ¿verdad? Decir No. dónde nos encuentra la gente. Encuéntrenos en todas las redes sociales como Herejes el Podcast. A los señores los encuentran como vasco.hereje, corsario.hereje, a un servidor como bobby.hereje y ya. Vámonos de aquí, porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Venga. Adiós. Adiós. Bye.